Hola, en este video trabajamos las páginas 56 a 61 de nuestro libro de Historia, sexto grado. En estas páginas comenzamos a trabajar en el bloque 3 y el primer tema que veremos se titula Las civilizaciones mesoamericanas y andinas. Panorama del periodo, ubicación temporal y espacial de las civilizaciones mesoamericanas y andinas. Las civilizaciones mesoamericanas y andinas se desarrollaron entre 2500 a.C. y las primeras décadas de 1500 después de Cristo. Ambas son culturas originarias del mundo. Las otras son Egipto, China, India y Mesopotamia, lo que significa que no tuvieron influencia de otras para su formación. Estas civilizaciones lograron tener gobierno y cultura propios, construir grandes ciudades, elaborar calendarios a partir de observaciones astronómicas, crear una diversidad de idiomas, consolidar su escritura y generar conocimientos filosóficos y científicos, además de expresiones artísticas como la literatura, la escultura y la pintura, por lo que forman parte de la historia de la humanidad. En Mesoamérica se desarrollaron varias culturas con características comunes. Economía basada en el cultivo de maíz, frijol, chile y calabaza, el comercio, sociedad jerarquizada y organizada en varios grupos, construcción de ciudades con basamentos piramidales para ceremonias, juego de pelota y religión politeísta, así como escritura jeroglífica, sistemas de numeración y calendarios. En Sudamérica se desarrollaron las civilizaciones andinas a la par que las mesoamericanas. Su economía se basaba en el cultivo de la papa y el maíz. Practicaron la ganadería, la cerámica y la elaboración de textiles y joyería de oro. Construyeron centros ceremoniales, caminos y obras de irrigación. Su organización política y social, así como sus creencias religiosas, eran parecidas a las de algunos grupos de mesoamericanos. Ahora vamos a comenzar con nuestra actividad del bloque titulada Para iniciar. Vas a observar la portada del bloque 3. Es la pirámide maya, el castillo de Kukulcán en Chichén Itzá, durante el equinoccio de primavera. Reprodúcela en tu cuaderno. No olvides dibujar el efecto de serpiente que se forma con las sombras en la escalinata. Después, responde las siguientes preguntas. ¿Cómo y para qué se construyó esta pirámide? ¿Por qué consideras que quisieron representar a la serpiente el día del equinoccio de primavera? Bien, vamos entonces a realizar esta actividad. Comencemos entonces con la representación que harás en tu cuaderno acerca de la pirámide maya, el castillo de Kukulcán. Y esta imagen recuerda que la puedes encontrar en la portada del bloque 3. Como podrás observar, en la parte izquierda de ambas páginas se muestra claramente cómo se muestra la sombra y forma la serpiente, a la cual se le conoce precisamente como el descenso de Quetzalcóatl o bien la serpiente emplumada. Este es un efecto que ocurre, como leímos, en el equinoccio de primavera y es un evento muy concurrido en nuestro país al que acuden muchas personas, incluso de otros países, para poder observar este fenómeno astronómico. Aún a estas alturas resulta increíble pensar en que en la antigüedad, a pesar de no tener recursos e infraestructura como los tenemos ahora, hayan podido realizar este tipo de obras. Recuerda, en tu libreta vas a dibujar precisamente el efecto que se forma en la pirámide de Chichén Itzá. Ahora vamos a las preguntas. La primera pregunta te dice, ¿cómo y para qué se construyó esta pirámide? Se cree que se construyó mediante sistemas de construcción basados en el transporte de grandes bloques de piedra para la observación astronómica y el culto religioso al dios Kukulcán o Quetzalcóatl, también conocido como serpiente emplumada. De ahí que se represente de esta forma. Por eso se calculó que aparezcan las sombras de serpientes en la pirámide.
¿Por qué consideras que quisieron representar a la serpiente el día del equinoccio de primavera? Bien, porque representa el inicio de un nuevo ciclo, en el que el dios Quetzalcóatl bajaba a la tierra en forma de serpiente para indicar el inicio de la primavera y precisamente de ese nuevo ciclo. Revisemos ahora las ilustraciones que se te muestran en la página 57, donde puedes observar la pirámide de los nichos en el Tajín, en el estado de Veracruz. Y en la parte de abajo podemos observar la vista aérea de un conjunto de figuras trazadas en la arena de la cultura nazca en Paracas, Perú. Recuerda que todas estas obras son parte del legado material que nos dejaron precisamente estas civilizaciones. Retomemos ahora la siguiente actividad en la página 58. ¿Cuándo y dónde pasó? Observa el mapa de Mesoamérica. Elabora en tu cuaderno una tabla que contenga 3 columnas con la siguiente información: áreas culturales identificadas con diferentes colores, sitios arqueológicos de cada área y entidad federativa o país en que se encuentran estas áreas. Puedes consultar tu Atlas de México y tu Atlas de Geografía del Mundo. 2. Observa el mapa de las civilizaciones andinas y responde: ¿qué culturas se ubicaron en las costas del Océano Pacífico? 3. Observa la línea del tiempo de este bloque y responde en tu cuaderno: ¿qué civilizaciones existieron simultáneamente? Es decir, se desarrollaron en el mismo periodo. ¿Cuáles fueron las primeras civilizaciones? ¿Cuántos siglos duraron las civilizaciones mesoamericanas? Y como se mencionó en la lectura, vas a encontrar precisamente un mapa de Mesoamérica en el cual vas a poder observar los principales sitios arqueológicos y áreas culturales de Mesoamérica. Las áreas culturales son las que se encuentran en este recuadro negro, en el cual puedes observar diferentes colores y el nombre de esas áreas. También, mediante dibujos, puedes observar los sitios arqueológicos y su nombre dentro de las áreas culturales. En la parte de abajo, recuerda que al inicio de los bloques tenemos una línea del tiempo que te servirá precisamente para responder a las preguntas anteriores. Asimismo, en la página 59 ahora tienes un mapa de las grandes culturas andinas, que también se te muestran con diferentes colores precisamente en el mapa de Sudamérica, y la continuación de la línea del tiempo que empezó en la página 58. Una vez mencionado esto, vamos entonces a ver cómo nos quedaría esta actividad. Como recordarás, la primera actividad que se nos pide es elaborar una tabla que contenga 3 columnas. La primera con las áreas culturales que ya vimos que están señaladas de diferentes colores en tu libro. La segunda que contendrá los sitios arqueológicos que se contienen en cada área. Y la tercera donde se mencionen los estados o países en donde se encuentran esas áreas culturales. Ahora bien, vamos entonces a ver que la primera área cultural es la costa del Golfo, en la cual se encuentran sitios arqueológicos como el Tajín, Zempoala, Tres Zapotes y La Venta. Y esta área cultural se encuentra en los estados de Veracruz y Tamaulipas. Posteriormente tenemos el altiplano central, donde se encuentran sitios arqueológicos como son Tula, Teotihuacán, Tenochtitlán y Cacaxtla. Y esta área se encuentra en los estados de Durango, Jalisco, Zacatecas, San Luis Potosí, Aguascalientes y Guanajuato. Después tenemos la área cultural de Occidente, en el cual encontramos el sitio arqueológico de Tzintzuntzán y se encuentra localizada en los estados de Michoacán, Colima, Jalisco, Nayarit y Sinaloa. Otra área cultural de Mesoamérica es la región maya, en donde se encuentran sitios arqueológicos como Chichén Itzá, Tulum, Uxmal, Tikal, Copán, Ponampac, Yaxchilán y Palenque, y se ubicaba en los actuales estados de Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán, Quintana Roo y países como son Guatemala y Belice. Finalmente, tenemos el área cultural de Oaxaca,
en donde podemos observar sitios arqueológicos como Monte Albán y los estados en los que se localiza, que son precisamente Oaxaca, Puebla y Guerrero. Recuerda que Mesoamérica se encontraba mayormente en nuestro país y en algunos países de Centroamérica. De ahí también que se mencione que nuestro país, además de tener gran diversidad natural, también cuenta con una gran riqueza histórica. Ahora vamos con la segunda y tercera actividad en la cual vamos a responder algunas preguntas. Respecto a la pregunta de qué culturas se ubicaron en las costas del Océano Pacífico, como podrás observar, son precisamente las civilizaciones andinas de Chavín, Nazca, Moche, Tiahuanaco y Guarí. Ahora bien, la pregunta 3 nos dice, ¿qué civilizaciones existieron simultáneamente? Es decir, que se desarrollaron en el mismo periodo. En tu línea del tiempo vas a poder encontrar principalmente 3 periodos. El primero, donde al mismo tiempo se desarrollaron la cultura chavín y la olmeca. Después, en otro periodo, se desarrollaron al mismo tiempo la cultura guarí, moche, nazca, tiahuanacos, mayas, teotihuacanos y zapotecos. Un periodo en el cual aparecieron de forma simultánea los toltecas y tiahuanacos. Y al final de tu línea del tiempo podrás observar nuevamente un periodo en el que al mismo tiempo se desarrollaron las civilizaciones incas y mexicas. Ahora bien, ¿cuáles fueron las primeras civilizaciones en desarrollarse? Y nuevamente encontraremos que fueron la cultura chavín y los olmecas, ya que son los primeros que aparecen en tu línea del tiempo. Finalmente, ¿cuántos siglos duraron las civilizaciones mesoamericanas? Y esta información nuevamente la encuentras en tu línea del tiempo, donde se muestra que las civilizaciones mesoamericanas duraron un total aproximadamente de 2800 años, es decir, de 1200 a.C. al 1532 después de Cristo, lo que equivale casi a 28 siglos. Recuerda que un siglo es igual a 100 años. Ahora vamos con los temas para comprender el periodo. Y la primera pregunta que se nos plantea es, ¿cuáles son las principales características de las civilizaciones americanas? Recuerda que estas características ya se nos mencionaron previamente en la lectura. En un momento las retomamos. Para observadores, con el título Mi respuesta inicial, escribe en tu cuaderno la pregunta que aparece arriba. 2. Observa las imágenes de las ciudades de Teotihuacán en México y Machu Picchu en Perú. ¿Qué escribirías como una posible respuesta para esa pregunta? 3. Conforme estudies este bloque, registra la información nueva que encuentres en cada tema y que esté relacionada con esta pregunta. Al terminar el bloque 3, completa el esquema de la sección Lo que aprendí y utiliza la información que registraste en tu cuaderno. Y bien, entonces vamos a responder precisamente cuáles son las principales características de las civilizaciones americanas. Recuerda que deberás observar la ciudad de Teotihuacán que aparece en esta página y posteriormente la ciudad de Machu Picchu en Perú que aparece en la página siguiente. Después llenamos este cuadro. Vamos a ver entonces cómo nos quedaría. Como te mencioné, esta información puedes encontrarla en la primera página que leímos, en donde precisamente se te menciona que algunas características que compartieron las principales civilizaciones americanas son la religión politeísta, es decir, que creían en varias deidades, la sociedad dividida en clases sociales, en la cual había diversos grupos de acuerdo a su poder adquisitivo. También la construcción de grandes ciudades como los sitios arqueológicos que acabamos de mencionar en la actividad anterior. La construcción de centros ceremoniales que también vimos en la actividad anterior precisamente. La economía basada en la agricultura y los tributos. Recuerda que la agricultura fue una de las actividades esenciales que lograron la sedentarización del hombre. Respecto a los tributos se refieren a los pagos que tenían que hacer los pueblos que eran conquistados por otros pueblos.
Estos tributos podían consistir en la entrega de productos, esclavos, granos que se cosechaban, etc. También tenían en común la actividad militar, es decir, cada una de estas civilizaciones procuró tener su propio ejército para precisamente conquistar a otros pueblos y evitar ser conquistados. Finalmente, tienen en común también algunas manifestaciones culturales como fueron la pintura y la escultura. Recuerda que aquí tú puedes mencionar algunas otras que a ti también te hayan parecido similares. Finalmente, revisemos cómo nos quedó el cuadro de la página 61. El hecho histórico que va a describir este bloque es el desarrollo de las culturas mesoamericanas y andinas. Esto ocurrió entre el año 2500 a.C. y principios del siglo XVI después de Cristo en Mesoamérica, y se dio en la parte media de México hasta una parte de Centroamérica y Costa Rica que se refiere precisamente a Mesoamérica, y también en Sudamérica, como ya vimos con el desarrollo de las civilizaciones andinas. ¿Quiénes participaron? Pues bien, por parte de Mesoamérica participaron las culturas olmeca, teotihuacana, maya, zapoteca, tolteca y mexica. Y por parte de Sudamérica participaron los chavines, nazcas, moches, tiahuanacos, guarís e incas, civilizaciones andinas precisamente. ¿Cómo sucedió? Como ya habrás podido notar, los habitantes de estas civilizaciones compartieron varias características en común como la organización social y política, la agricultura, la religión, la arquitectura, entre otras. ¿Cuáles fueron las causas y sus consecuencias? Las causas fueron precisamente la organización política y religiosa, que generaron un gran interés y conocimientos astronómicos en matemáticas, ingeniería, arte, escritura y medicina. Asimismo, recuerda que una causa importante de que se generaran estas civilizaciones fue precisamente el desarrollo de la agricultura. Como consecuencia, tenemos una gran diversidad en cuanto a las expresiones artísticas y culturales, dejándonos precisamente un gran legado cultural y material que en la actualidad puedes visitar y consultar. Recuerda que las culturas mesoamericanas y andinas son parte importante de la historia, ya que precisamente nos van mostrando cómo hemos ido cambiando a lo largo del tiempo. Espero que este video te haya sido de ayuda. Recuerda suscribirte y activar las notificaciones para que YouTube te avise cuando suba un nuevo video. Hasta la próxima.